El siglo XVIII marcó un punto de inflexión en todo en España, o sea, en la política, en la economía, en la sociedad, en la cultura, y básicamente viene explicado por ese cambio de monarquía desde los Habsburgo hasta los Borbones, pasando por esa guerra de sucesión española que duró prácticamente 15 años, desde 1701 hasta 1715. Entonces, por supuesto que afecta a este tema que nos atañe, que es el de la industrialización, el del proteccionismo y el del libre mercado. Y vais a ver que lo afecta de una forma muy importante. Libre mercado, libre comercio también en particular. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto que en el siglo XVII, marcado y caracterizado por una decadencia económica, por un retraso económico, industrial, manufacturero, tecnológico, militar también, con respecto a otras potencias europeas, el siglo XVIII va a ser una especie de remontada. Remontada en el sentido en el que va a haber crecimiento económico, crecimiento demográfico, alguna cierta modernización, sobre todo en la manufactura, en la industria, no tanto en la agricultura, desgraciadamente, pero desde luego es algo absolutamente diferente y casi que se puede hablar de todo el siglo como algo que no tiene nada que ver con lo del siglo anterior. Siglo XVIII muy diferente al del siglo XVII, como digo, explicado por ese cambio en la monarquía, no solo, pero especialmente por eso. Entonces vamos a ver que este siglo está caracterizado precisamente por una vuelta a los orígenes de los reyes católicos en su política de industrialización y de intervencionismo desde el sector público, si es que tiene mucho sentido hablar del sector público en pleno siglo XV y siglo XVI, ¿no? Pero la idea es una preocupación por la industria que antes no estaba, en parte motivada por la pérdida de Flandes. Obviamente Flandes era una región muy industrializada, entonces la monarquía de los Austrias decía, bueno, pues ya tenemos una provincia que se encarga de la industria, no es necesario que nosotros nos industrialicemos. Entonces cuando se pierde esa región hay mayor preocupación por tener una industria propia, ¿no? Pero no solo eso, sino a través de políticas de intervencionismo público muy claras, como creación de empresas públicas, que jamás en la vida había ocurrido, y es simplemente por una influencia del colbertismo francés, que ya hablamos en uno de los vídeos anteriores, y eso viene por la monarquía de los Borbones, una monarquía francesa. Recordad que Felipe V pues, fue el nieto de Luis XIV, o sea que hay un vínculo absolutamente directo con esa economía francesa de la que hablamos en su día. Y al margen de todo esto también hay un cambio en el comercio con las colonias que va a suponer un punto de inflexión increíblemente importante, porque va a ser el principio del fin de las colonias americanas de España. Pues dicho lo cual, hecha esa introducción, vamos a ir hincándole el diente. Aquí tenéis en primer lugar el suceso, este evento bélico que marcó ese punto de inflexión del que hablaba antes, la Guerra de Sucesión Española de 1701 hasta 1715. O sea, no me interesa detenerme en el tema político, pero básicamente resumir que fue una guerra que fue más allá de las fronteras españolas, casi algunos lo llaman la primera guerra europea, primera guerra continental, porque al fin y al cabo lo que pretendían algunas potencias como Inglaterra, como Austria, era que la sucesión de Carlos II no cayera en manos de Felipe, el que luego sería Felipe V, ¿no? Felipe d'Anjou. ¿Por qué? Porque iba a suponer, en ese caso, la unión o la alianza de la monarquía francesa y la española, que eran dos potencias económicas y militares muy importantes. Entonces, claro, sus adversarios, como Inglaterra, Portugal, Austria, ahí tenéis un mapita en el que se puede ver un poquito todo esto, no querían ni en pintura ver esta alianza, y entonces empezó la Guerra de Sucesión, básicamente por esto, ¿no? La idea era proponer otra alternativa a esa sucesión, que era el archiduque Carlos, que sería conocido como Carlos III, en el caso de haber llegado a reinar. Ya sabéis que no lo hizo, salvo en momentos puntuales en algunas regiones, como en Cataluña durante la guerra, pero la idea era, oye, que no sea un sucesor Borbón, sino que sea un sucesor de los Austrias, ¿no? De otra monarquía y de otra línea. Y la clave es que esto empezó en buena medida, según algunos historiadores, esto de la Guerra de Sucesión, en el momento en el que España
la corona española, porque la sucesión ocurrió, fue Carlos II quien puso en su testamento que fuera Felipe d'Anjou su sucesor, y fue coronado, y en ese momento no estalló la guerra, sino que hubo que esperar a esta medida en particular de agosto de 1701, cuando se concedieron privilegio a la Compañía de Guinea, que era una empresa francesa con un 50% de capital de Luis XIV, ¿vale? De la propia monarquía francesa, que era para comerciar con América. Entonces, claro, esto hizo estallar las alarmas. Esto no puede ser. Francia se va a aprovechar del comercio colonial de España y va a ser una superpotencia si no lo era ya. Entonces, ahí es donde algunos historiadores señalan el inicio de la guerra de sucesión española. Bien, hecha esa introducción más política que económica, vamos a hablar ahora de las cuestiones que tienen más que ver con lo nuestro. Y es que en las Cortes de Aragón, en 1701, bueno, he puesto Felipe VI ahí, pero es un error, es Felipe V, obviamente, y lo que hace nada más llegar es aliarse con la élite de Cataluña diciendo, a ver, ¿qué es lo que queréis? Porque sé que está la cosa muy tensa, puede haber en cualquier momento alguna guerra por la sucesión de la monarquía y quiero teneros a mi lado. Y entonces las propias élites catalanas lo que le hicieron fue continuar esa influencia que ya hablábamos en el vídeo anterior de Feliu de la Peña, cuando él mismo decía que había que industrializar la zona de Cataluña protegiéndose sobre todo de las importaciones de Francia, ¿no? Lo que vimos en su día, que eso se iba cociendo a fuego lento, no se aplicó nada, ya lo viste, que lo tuvo que hacer por su propia cuenta, no lo hicieron las autoridades catalanas, pero en este caso Felipe V nada más llegar al poder le concedió capítulos y no constituciones. Esta es una diferencia importante, porque las constituciones suelen ser a iniciativa del monarca y los capítulos son a iniciativa del propio pueblo, ¿no? Entonces se les concedió medidas como, por ejemplo, la prohibición a los franceses de abrir fábricas para que no compitieran e inundaran el mercado de productos franceses mucho más competitivos, fijaos de lo que estamos hablando, la sanción del uso de textiles extranjeros, pues por lo mismo, para que no hubiera competencia, creación de compañía naviera mercantil, se le permitió iniciar y tener embarcaciones que fueran a América para comerciar, ¿vale? Ya sabíais que hasta este momento había un monopolio a través de la ciudad de Cádiz. Bueno, pues Felipe V, nada más llegar al poder, concede esto, que eran exigencias de la propia burguesía, podríamos llamarlo, de Cataluña. Pero es que fijaos, cuando en 1705 Cataluña es tomada por los partidarios de los Austrias y del archiduque Carlos, hacen exactamente lo mismo o prácticamente lo mismo, ¿vale? Vuelven a redactar unas leyes, unos decretos que al fin y al cabo seguían esa influencia de Feliu de la Peña. Esto lo comento porque es súper importante. Por supuesto, cuando pierden la guerra de sucesión, cuando pierden el conflicto bélico, la cosa cambia, pero muchas de estas cosas se acaban manteniendo, y pasa a formar parte del control de los Borbones, de Felipe V, pero fijaos que dos reyes diferentes contrincantes en la contienda acababan aplicando las mismas reglas, las mismas leyes, porque al fin y al cabo era una demanda de la propia burguesía, entre comillas, de Cataluña, ¿no? Importantísimo para entender que esto no es solo un cambio dinástico, ¿no? No es que llegue un nuevo rey y diga, venga, voy a cambiarlo porque tengo una influencia colbertista de Francia que me dice que hay que hacer esto. No, es que había muchos analistas, estudiosos, arbitristas, como vimos en vídeos anteriores, que ya iban señalando en esa dirección, pero el problema era que no se les hacía ni caso, ¿no? O prácticamente ni caso. Tuvo que ser con este cambio dinástico para que se iniciara, ¿no? Fijaos que ya en 1702, en plena guerra, se prohibieron numerosas importaciones, ¿vale? Que sobre todo provenientes de otros territorios, y se congeló el precio del forraje a precios de 1692. Esto es muy habitual, lo hemos visto en otros vídeos, como en un momento de guerra pues se vuelve mucho más proteccionista la economía, y esto es lo que ocurrió básicamente desde 1702 hasta 1715, ¿no? Hubo una excusa para ser más proteccionista, también con respecto a Francia, no olvidemos, lo he dicho, a pesar de que en un primer momento de la guerra Luis XIV y Felipe V estaban muy unidos, luego no tanto, Y como digo ahí, pues tras el fin de la guerra se mantuvieron muchas de estas medidas, como ya había comentado, y desaparecieron muchas aduanas interiores entre la corona de Aragón, la corona de Castilla y otras partes de la corona, de la corona de la monarquía española, y se liberalizó el comercio con las colonias. Esto es importante porque va a suponer el fin
de ese monopolio que llevaba Cádiz, y se permitió que algunos puertos pudiesen comerciar directamente con las colonias americanas, lo cual fue muy bien pues para algunos territorios como el de Barcelona, que ya tenía, como vimos en su día, una industria más o menos incipiente, más o menos avanzada, por esa proximidad también con Europa, que le vino muy bien comerciar con las colonias europeas. Bien, entonces, ¿qué podemos hablar de Felipe V? Ya una vez llega la calma, porque obviamente desde hasta 1714 pues fue un momento con mucha turbulencia y no hay una política económica como tal, pero cuando ya hay paz, Felipe V se vuelve el rey más proteccionista y preocupado de la industria probablemente de toda la historia española, ¿vale? Esto es mucho decir, pero si ojeáis toda la bibliografía que hay al respecto, es que es muy difícil dudar de ello. Y aquí vamos a ver muchos ejemplos al respecto. De hecho, fue la primera vez que se aplicó una política económica que era como tal una política holística en sí, no simplemente alguna medida por aquí, respondiendo a los intereses y los privilegios de los gremios o de la burguesía o artesanía de algún tipo, del comercio, de los mercaderes. No, aquí ya había una política económica consolidada, más o menos coherente entre sí, como la había tenido el colbertismo unos años antes en el siglo XVII en Francia, ¿no? Entonces, esa política no había existido hasta entonces y se caracterizaba, como os pongo ahí, por proteccionismo, industrialización y fábricas estatales, y otras cuestiones que vamos a ver a continuación. Fijaos, en 1718, Felipe V prohibió la importación de tejidos de seda y de algodón de China y otras partes de Asia, que esto nos vincula con la actualidad precisamente, ¿no? Ocurre lo mismo sobre otros productos, pero hay aranceles aplicándose a China y a otras partes de Asia, ¿no? Entonces, esto tuvo mucha importancia en Cataluña porque, claro, su industria necesitaba prosperar, y si le aparecían por ahí muchos productos competitivos, ya fuese en precio o en calidad, suponía un problema importante, y la industria, sobre todo luego la industria algodonera, iba a tener una importancia tremenda en Cataluña, la más moderna de todas con diferencia del territorio español, y en buena medida fue por este tipo de políticas proteccionistas. Me estoy refiriendo sobre todo al final del siglo XVIII y sobre todo el siglo XIX, pero si esto no hubiese existido, hubiese sido muy difícil ver prosperar a este tipo de industrias, ¿no? Fijaos que en 1742 se ampliaron estas prohibiciones. En 1742 se derogó esta medida, y fijaos que fue tal el revuelo en Cataluña por parte de los empresarios de la industria, que al año siguiente cayó el gobierno, ¿vale? El gobierno de Cataluña cayó después de una revuelta tremenda porque habían derogado esa protección frente a los productos que venían de China y de otras partes de Asia, ¿no? Entonces fijaos lo importante que era para la industria catalana que se aplicara este tipo de proteccionismo. En 1728 se ampliaron estas prohibiciones, y en 1739 se prohibió importar tejidos extranjeros de estándares diferentes a los españoles. Esta es una típica medida proteccionista de, oye, no te lo prohíbo, pero si quieres que tu producto se comercialice y se utilice aquí, tiene que cumplir unos estándares que son los nuestros. Entonces, claro, es una medida proteccionista muy sibilina, que va por la puerta trasera, pero tiene su impacto, obviamente. En 1720, Felipe V reguló el comercio con América y Filipinas para incrementar el envío de tejidos españoles. Ya os lo decía antes, ¿no? Un cambio aquí en el comercio con las colonias, y lo que se hace es fomentar que al fin y al cabo haya más productos españoles que lleguen a otro tipo de colonias, no siempre desde Cádiz saliendo, sino también desde otro tipo de puertos. Y Felipe V, de hecho, y esto os va a recordar a otros vídeos anteriores, comenzó a vestir ropas de paño de Salamanca, de su propio territorio, de su propio reinado, y pidió a los nobles hacer lo mismo, con una idea de fomentar la industria local, de que la gente utilizara lo local y no comprara productos extranjeros, porque eso iba en contra de los postulados y de las teorías mercantilistas, como ya comentamos en su día, ¿no? Y fijaos que en 1719 también se obligó a los soldados y oficiales del ejército, que es al fin y al cabo la parte más importante de la economía que controlaba directamente la monarquía española, no controlaba a los artesanos que iban a su bola por ahí, ni a los comerciantes, o no tanto, no controlaba tanto a los gremios, pero en cambio el ejército sí. Entonces podía decir, oye, que todo el ejército vista ropas confeccionadas con tejidos nacionales, y se les prohibió utilizar brocado, tejido y pasamanería de oro y plata del extranjero, con la idea, como os decía, de darle importancia a lo nacional para evitar la importación de productos extranjeros. En 1723
Lo mismo, prohibición de encaje de seda extranjero, y a los gremios, además de todo esto que estamos comentando, se les obligó a comprar textiles de la fábrica estatal de Guadalajara, de la que vamos a hablar a continuación, pero es una empresa pública que se creó y entonces se les dijo a los gremios, ¿no? Empresarios privados al fin y al cabo, ¿no? Se les dijo, oye, que es que tenéis la obligación de comprar estos productos que está generando mi industria local. ¿Veis la diferencia de política económica con lo que veíamos en los años anteriores y siglos anteriores? La única similitud es con los reyes católicos, cuando empezaron a preocuparse mucho por la navegación y por algún tipo de industria y de comercio. Pero hasta este momento no habíamos visto gran cosa. Quizás con Carlos I también, continuando la estela de sus antecesores, pero fijaos que hasta Felipe V no hay una política económica e industrial como tal, con la idea muy clara, que se había estado cociendo, como decíamos en vídeos anteriores, pero no se le había hecho caso. Pues fue gracias a esta influencia francesa que acabó llegando lo que luego se denominó el segundo colbertismo, o el colbertismo español. Muchos historiadores lo llaman así porque claramente es una influencia de Colbert, como vimos en otros vídeos, ¿no? Y no es que fueran franceses preocupados por los intereses de la economía francesa, que eso quizás en el momento de la Guerra de Sucesión pudo ocurrir, sino que aquí había ministros españoles, ministros italianos también, muy importantes, que simplemente habían aprendido, se habían formado en Francia y habían aprendido que eso era lo que había que hacer para poder desarrollar la economía como había ocurrido en Francia en el siglo XVII. Bien, ¿qué se hizo con el sector privado, más allá de lo que hemos comentado, lo que serían los gremios y los artesanos familiares que operaban a nivel individual? Bueno, pues empezaron a aplicar muchísimas ordenanzas que afectaban a los gremios, y eso se hizo a partir de 1720. ¿Y para qué eran estas ordenanzas? Que establecían criterios, una especie de órdenes a los gremios para mejorar la calidad de los productos españoles. ¿Veis? Ese típico tópico que utilizaron los ingleses en el siglo XIV ya y en el siglo XV, que era vamos a darle importancia a nuestros productos, que sean buenos en calidad para que la gente nos lo quiera quitar de las manos. Pues ya aquí hay una preocupación que antes no había sido tan importante, ¿no? Por ejemplo, ordenanzas sobre la lana de Sonseca, el paño de Béjar, mantas de lana de Palencia, tejidos de lana de Cuenca, bayeta de Antequera, ¿eh? No es el sector público como tal directamente arremangándose y dedicándose a ello, ya veremos otro ejemplo, sino aquí es órdenes y al fin y al cabo ordenanza, criterios para que los gremios tengan que pasar por ahí, mejoren su calidad, la calidad de su producto, porque ya en esta época no podían competir fácilmente con los extranjeros. Bien, en 1720 también se redujeron impuestos a fabricantes que demostraran éxito, es decir, que ya llevaran unos cuantos años. Entonces, si ya ibas funcionando tu negocio, pues entonces te perdonaban el pago de impuestos. Es una forma también de incentivar la industria, no es una política proteccionista como las que conocemos de poner un impuesto a las importaciones, pero sí va por el sentido de voy a fomentar mi industria local. Y también a algún tipo de exportación, a la exportación, ya sabéis, a la más importante, a la de productos elaborados, para que puedan al fin y al cabo tener más éxito y los productos españoles lleguen a más sitios, ¿no? Eso es una clara inspiración francesa, pero sobre todo británica, como ya vimos en vídeos anteriores, siglo XV y siglo XVI, sobre todo en Inglaterra, ¿no? También se concedieron otros privilegios, como el término fábrica real. Esto es importante, ya lo hemos tocado en otros vídeos. No estaba bien visto trabajar, ¿vale? La burguesía, perdón, la nobleza quería vivir de la renta y vivía de la renta, y eso le daba estatus, y entonces no quería ninguno de ellos pasar a trabajar ni en la industria, ni en el comercio, ni en nada, porque estaba peor visto socialmente. Aquí lo que se hace es empezar a dar importancia a eso a través de, pues, este tipo de decretos, ¿no? Oye, te voy a conceder el criterio de fábrica real y vas a ser como de la nobleza. Tú, empresario privado, burgués, que no eres de la nobleza, pero vas a ser casi como de la nobleza porque te voy a otorgar ese título, ¿vale? Entonces es súper importante porque es una forma de ennoblecer a los burgueses. En 1752, bastantes años más tarde, estos privilegios se generalizaron ya a todo el sector, ¿no? Ya la historia estaba cambiando en términos culturales y ya no había que dar tanta importancia, y veréis que eso también supone un punto de inflexión. Lo veremos luego con el siguiente rey y sobre todo, no solo con Fernando VI, sino también con Carlos III sobre todo. Fijaos, en 1730 se refundó la Junta de Comercio, que ya existía, pero un organismo muy importante para regular el comercio, también lo que tiene que ver con la industria. Y fijaos, ¿qué es lo que se hacía?
lo que os acabo de decir, tratar de dignificar socialmente al trabajador para que no solo mole vivir de la renta, vivir de la tierra, sino que el que trabaja la tierra, trabaja la industria, tenga también un buen criterio social, una buena imagen social. Contratación de trabajadores extranjeros con privilegios fiscales, que esto sonará también la típica estrategia de Inglaterra, de oye, no sé cómo competir con los flamencos, que son muy buenos haciendo este tipo de lana. Bueno, pues lo que hago es contratar a esta gente directamente, porque saben hacerla muy bien, o directamente los secuestros. Bien, pues eso, que también, por supuesto, pero en Francia, como ya vimos, fue imitado en España, a través de la Junta de Comercio, un organismo público. O sea, que hay una clara política económica por parte de la monarquía española borbónica. Vamos a contratar a los que saben hacerlo, porque no, en esta época ya sabéis que no se solía escribir, los conocimientos era muy difícil poder copiarlos, y entonces la mejor forma de aprender nuevos conocimientos era que alguien te los contara. Entonces, directamente a contratar a gente de fuera. Se les concedía privilegios fiscales, se les daba financiación, a cambio de que enseñaran esos conocimientos a los aprendices españoles, ¿no? También se enviaron espías. Esa relación no era solo unidireccional, desde el extranjero a la parte nacional, sino que se enviaban espías para que aprendieran a cómo se elaboraban productos más competitivos y más sofisticados que los españoles. De hecho, algunos como Antonio Berger acabaron en la Bastilla, en la cárcel de París, ¿no? Precisamente porque fueron pillados espiando. Bien, ahora vamos a hablar un poco de las fábricas estatales. Esto sí que es claramente una inspiración colbertista, una inspiración francesa, porque hasta este momento no había habido prácticamente nada. Solamente una fábrica de tabaco en Sevilla relacionada con el comercio de esa materia prima con las colonias. Pero más allá de esto, no había habido una industria directamente pública por parte de la monarquía, por parte del Estado, ¿vale? Que ya es algo más que la monarquía, todavía muy vinculada a ella, pero ya es algo más. Entonces, ¿cuáles eran los objetivos de estas fábricas? Pues lo podéis imaginar. Se había perdido la producción de muchísimos productos por culpa de los competidores. O sea, llegaban productos de Francia, llegaban productos de Suiza, de Flandes, de Inglaterra, y claro, eran mejores, la gente los compraba, y entonces los productores españoles tenían que cerrar sus negocios. Para evitar que eso ocurriera, empezaron a producir fábricas estatales. Aquí ya no puedes incentivar a los gremios. No le puedes decir a los gremios, venga, ponte a fabricar este producto con el que te va a ser muy difícil competir con el extranjero. No lo puedes hacer. Tienes que darle unos incentivos de la leche para que pueda llegar a hacer eso. Aquí lo mejor era directamente arremangarse y decir, voy a crear mi propia empresa pública, porque al fin y al cabo era esto, ¿no? La idea era crear productos que ya no se producían, que se habían perdido por culpa de esa competencia, con lo cual se reducían las importaciones, se mejoraba el saldo comercial con respecto a otros países, mejorar la calidad del producto. Ya no le estoy diciendo yo al del gremio que te perdono unos impuestos y te doy privilegios si mejoras la calidad del producto. No, ahora yo directamente me voy a encargar. Yo me voy a hacer que el producto sea de buena calidad. Lo conseguiré o no, pero ese es el objetivo, ¿no? Porque muchas de estas empresas no lograron sus objetivos. También crear empleo cualificado, y esto es importante. Hay una pata social en todo esto de vamos a crear trabajo y que además sea cualificado, que le generó tantas ventajas como desventajas. Ventaja era que ya veíamos un incipiente estado social, un estado que se preocupaba por sus propios trabajadores públicos, concediéndole algún tipo de condiciones laborales más privilegiadas que la de otros trabajadores. Y también la parte negativa era que había huelgas, había protestas para mejorar precisamente esas condiciones, ya que al fin y al cabo están metiendo a mucha gente en un único edificio prácticamente. Se pueden organizar los trabajadores de una forma mucho más fácil y reclamar mejoras salariales, mejoras en sus condiciones laborales. Entonces, esto, como digo, para la monarquía tenía sus ventajas, pero también sus desventajas, porque a veces estaban meses sin funcionar este tipo de fábricas, ¿no? Entonces se concentraban todos los recursos en un edificio para ganar economías de escala, y eso, como decía, pues tenía conflictos laborales, pero también generaba un incipiente estado social que luego en el siglo XIX se va a desarrollar bastante más. Hubo 5 durante el reinado de Felipe V, pero ahí tenéis un mapa, el icono ese de la corona naranja, serían todas las fábricas estatales reales que
crearon y se mantuvieron durante el siglo XVIII. Pero las 5 importantes durante el reinado de Felipe V son las siguientes. La de paños de Guadalajara en 1717. Los paños ya no se fabricaban. O sea, esto fue directamente, oye, que esto, en vez de importarlo, vamos a hacerlo nosotros. Entonces yo creo esta empresa y me protejo frente al exterior y durante un montón de tiempo estoy tratando de hacer un producto que sea competitivo. La fábrica de tapices de Madrid en 1721, la de aparejos y velas en Vizcaya, la fábrica de vidrio en La Granja en 1727. Fijaos que no se fabricaba ya vidrio de alta calidad, porque el francés había reventado el mercado español. Un vidrio de lujo que solo compraba la élite, obviamente, pero eso ya no se fabricaba en España y dijeron, oye, ¿por qué tenemos que comprárselo los franceses? ¿Por qué no lo vamos a hacer nosotros? Y ese era el objetivo de esta fábrica, ¿no? También la de artillería, tanto en Barcelona como en Sevilla, y como decía, la de tabaco ya estaba en Sevilla, ¿no? Y esto es importante, esta mención que ahí os pongo al final. Se tardó muchísimo tiempo en que estas fábricas prosperaran. Algunas prosperaron más y otras prosperaron menos. Y otras las tuvieron que cerrar, de hecho, porque no eran rentables y no habían cumplido sus objetivos, mejor dicho. Pero es que se emplearon muchísimos recursos en esto y al fin y al cabo esto puede parecer que estás tirando el dinero, porque estás metiendo allá muchos trabajadores, muchísimos recursos públicos para tratar de generar algo que en verdad lo puedes comprar más barato desde el extranjero. Pero aquí había una clara política proteccionista de quiero protegerme frente al exterior, me va a costar mucho tiempo, me va a costar mucho dinero, pero luego cumpliré el objetivo de tener un producto de calidad y ya sí podré competir con el extranjero y no hará falta que compre los productos fuera. Y eso ocurrió en muchas de estas fábricas y ese es el objetivo. Imaginaos qué es lo que hubiera ocurrido tanto en Cataluña, como os decía antes, si no se hubiese protegido su industria frente a los productos de Asia, como en los paños, en la industria de paños, en la industria de vidrio. Si esto no se hubiera hecho, pues hubieran arrasado los productos más competitivos de otros países y no habría industria local en esos sectores, ¿no? Lo de siempre. Y aquí otra mención a las compañías navieras, importante, quizás no tanto, pero no tanto en relación a lo que a nosotros nos atañe, ¿no? Pero bueno, esto fue una clara inspiración en la Compañía de las Indias Orientales holandesas e inglesas, ya sabéis, crear una empresa controlada por la propia monarquía con la idea de dar importancia y gestionar una serie de actividades, sobre todo comerciales, pero la idea era también, oye, vamos a fomentar la industrialización, vamos a atraer a la nobleza para que ponga su capital aquí, porque la nobleza, ya sabéis, vivir de la renta y despreocupados del comercio y de otro tipo de industria manufacturera. Bueno, pues la idea, crea una compañía naviera con cierto estatus en la que el rey es partícipe de ella y entonces ahí ya el estatus social ya está garantizado, ¿no? Y te puede dar mucho dinero. Pues eso era básicamente lo que se pretendía con estas compañías navieras y rompieron obviamente el monopolio de Cádiz, porque era a lo mejor por ejemplo, la compañía guipuzcoana de Caracas, que se creó en 1728, pues era para comerciar con la zona de Venezuela y era prácticamente un monopolio que controlaba en ese caso esta empresa, ¿vale? Era algo diferente, ya no se controlaba desde Cádiz, no se controlaba desde el propio Estado, sino que era a través de este tipo de empresa semipública, ¿no? Claro, es una forma de romper el monopolio comercial, pero hacerlo de una forma controlada y privilegiada a través de este tipo de empresa. Entonces, ¿cuáles son o fueron las más importantes? La Compañía de Honduras, que se creó en 1714, pero fracasó, se acabó cerrando. La Compañía Guipuzcoana, que he dicho, de Caracas, en 1728, y también la Compañía de La Habana en 1740. Os pongo ahí al final que llegaron tarde, porque esto tuvo mucha más importancia en el siglo XVII, cuando lo hicieron pues los holandeses y los ingleses, que en el siglo XVIII, cuando ya el comercio operaba de otra forma, había ya mucho más desarrollo, estaba mucho más sofisticado. Y esto, como digo, España pues llegó tarde. O sea, la idea era buena, pero llegó tarde y no la pudo desarrollar mucho y tampoco tuvo una importancia clave, exceptuando quizás la de la Compañía de Caracas, que hasta que se independizó Venezuela o la zona de Venezuela, pues tuvo bastante importancia. Y ahora cambiamos de rey, vamos a hablar de Fernando VI, pero muy poquito, porque ya sabéis que gobernó durante muy poquitos años, apenas unos 13 años. Y ya marcó un cierto cambio, un cierto punto de inflexión con respecto a lo que había hecho Felipe V. No fue un cambio de la noche a la mañana, tampoco fue un cambio radical de me voy al otro extremo, pero sí que hubo ciertos cambios que se marcaron o se pone la fecha puntual cuando muere el ministro Carvajal en 1752, un ministro que había tenido mucha inspiración francesa, inglesa y sabía cómo había que desarrollar la industria de una economía, y en 1752, cuando muere, su sucesor
no comparte las mismas ideas y por lo tanto el colbertismo español acabó suavizándose muchísimo. Este es un año, recordarlo, 1752, fácil de recordar porque es la mitad del siglo XVIII, cuando el colbertismo va a seguir, el colbertismo español va a seguir, pero de otra forma, mucho más suave, mucho más diferente. Tened en cuenta, 1752, ya hay muchas ideas liberales, están los fisiócratas dando por saco en Francia, diciendo que el libre comercio es lo mejor, que el libre mercado es lo mejor, que la agricultura es lo mejor, que la industria no vale para nada. Tenemos ideas liberales en Inglaterra, ya está Adam Smith dando guerra, diciendo, oye, que el liberalismo económico es lo mejor y tal. Hasta en 1767 no publica su obra, pero el liberalismo económico ya estaba por ahí pululando con bastante fuerza, retomando pues esas obras que habíamos visto anteriormente del pasado, pero ya sabéis que esto subiendo y bajando, y aquí la influencia del liberalismo económico ya se empieza a hacer notar, y la nobleza española dice, oye, pues a lo mejor no nos va tan bien porque estamos haciendo colbertismo en vez de liberalismo económico, pero esto no va a terminar de llegar ni de cuajar en España. Lo que pasa es que sí que hay un cambio absolutamente corroborado por todos los historiadores. El primer Borbón fue el más proteccionista de la historia, y Fernando VI y Carlos III van a ser mucho menos proteccionistas, pero lo van a ser, lo van a ser, y eso es importante también. Fijaos que a partir de, ahí os pongo, se adoptó un enfoque que fue nuevo, más individualista en vez de más colectivista, de yo desde el Estado lo hago todo o lo quiero hacer todo. No, fue diferente por esos aires de liberalismo que os comento que iban ganando fuerza, ¿no? Y a partir de 1749 la preocupación era para tanto este rey como el siguiente, Carlos III, que de esto sí es mucho más conocido, ¿no? Carlos III como un gran constructor de infraestructuras, ¿no? Y de edificios y de mejorar ciudades como la de Madrid. Bueno, pues Fernando VI también se preocupó por algo que precisamente Felipe V no había hecho, y eso fue un error muy importante, mejorar las infraestructuras para que tu comercio sea más boyante, ¿no? Bueno, pues esto sí que lo logró hacer Fernando VI con una importancia relativa, porque se puso a crear infraestructura, puertos, canales, carreteras, a mejorarlos incluso. Como ejemplo, Canal de Castilla, el famoso Canal de Castilla fue creado en esta época, o iniciado en esta época. La carretera de Guadarrama de hoy día fue iniciada en esta época. La actual autopista de Reynosa en México, muy famosa, fue iniciada en esta época. O sea, para que os hagáis una idea de la importancia que le dieron al desarrollo de las infraestructuras, que era algo súper importante, pero que hasta entonces no se lo habían dado. En 1752 hubo un cambio fiscal que se había ido ya cociendo los años anteriores, pero que hasta este año no se desarrolla, por el cambio de ministro, como os podéis imaginar, y se generalizan las bonificaciones fiscales, acabando con muchos privilegios, ¿no? Y se hace una reforma fiscal que lo que hace es básicamente sustituir impuestos al consumo por impuestos sobre la renta. Esto es un desarrollo fiscal, modernización de tu sistema fiscal, pero tiene un problema de cara al proteccionismo, porque tú cuando quieres proteger una industria normalmente dices que paguen menos impuestos, ¿no? Eso suelen ser impuestos a la renta particulares o impuestos al consumo, impuestos sobre exportaciones, sobre importaciones, pero cuando tú haces un sistema fiscal en el que ya lo importante no es el impuesto al consumo sino el impuesto a la renta, es más difícil diferenciar, ¿vale? Entonces eso es importante hacer esa distinción. El hecho de cambiar el sistema fiscal va en detrimento de las políticas proteccionistas, que se siguen aplicando, insisto, pero van a ser necesariamente más suaves. Y otra preocupación de Fernando VI fue modernizar la marina. Se crearon astilleros y se mejoraron en Cádiz, en Ferrol, en Cartagena, en La Habana, que van a tener mucha importancia en los años venideros, pues aquí se les dio el impulso tremendo. Y ahora vamos con el último rey del que nos toca hablar, porque Carlos III, de él hablaremos en un vídeo posterior. Carlos III, ya sabéis, reinó desde 1759, un poco de sorpresa, porque estaba reinando en Nápoles, y no era el sucesor directo por línea genética, sino que era simplemente el sobrino, el hermano de Fernando VI, ¿no? El sobrino de Felipe V y hermano de Fernando VI, y fijaos que reinó hasta 1788, o sea que reinó bastante más, a pesar de que ya llegó con una cierta edad y con mucha experiencia de gobierno, pero al margen de todo lo que se conoce de Carlos III, básicamente positivo por lo que hizo en Nápoles, por lo que hizo en Madrid, como rey de cara a la industrialización y al proteccionismo, fue bastante malo, fue bastante mediocre, y de cara al colonialismo americano fue el peor rey que ha tenido España, ¿vale? O la monarquía española, y luego veréis por qué digo esto.
Fijaos que de cara a la industrialización de España no hubo muchos cambios, se siguieron en algunas ciertas líneas, pero fijaos, en 1760 se permitió la importación de productos de algodón, ¿eh? Fijaos, estaban prohibidos, lo que le había venido genial a Cataluña para desarrollar su industria algodonera, que luego va a ser la hostia en el siglo XIX, ¿no? Pero aquí, de pronto en 1760 llega este nuevo rey y dice, toma, se abre aquí la importación de productos de algodón, con este vestigio, esta influencia del liberalismo económico que ya iba ganando fuerza, como os decía, ¿no? Entonces, lo único que hace es ponerle aranceles, que ya sabéis que el proteccionismo español ha sido más de prohibir que de poner aranceles, al menos hasta esta época del siglo XIX, ¿no? Entonces, la clave es, oye, sí, voy a permitir que entren productos de algodón, pero le pongo un arancel. ¿Cuánto? Del 15%, que tampoco es una locura, es algo bastante moderado, sobre todo para esta época, ¿no? Entonces, la industria catalana protestó muchísimo y en 1768 por fin lograron que se prohibieran las importaciones, al menos de algunas prendas de algodón, como las de color, ¿vale? Luego en 1770 las de la muselina y en 1771 las de los terciopelos. O sea, es de nuevo esta pulsión entre los empresarios industriales de Cataluña, del textil, sobre todo de algodón, diciendo que queremos protegernos, y por otro lado este Carlos III, este nuevo rey Borbón, que llegó diciendo aquí más aire del liberalismo económico, que esto no puede ser, ¿no? Y fijaos que en 1775 todas estas protestas acabaron también materializándose en que se prohibió toda la ferretería extranjera, ¿no? Productos de metales, pues se prohibió, y eso fue una vuelta a los orígenes porque se había suavizado este tema, ¿no? Luego, en 1777 se expandió la fábrica textil de Guadalajara, ¿eh? Las fábricas estatales se mantuvieron y se desarrollaron durante Fernando VI y también durante Carlos III, pero con menos brío, con menos importancia que lo que había hecho Felipe V, que en muy pocos años, pum, empresa nueva, empresa pública nueva, empresa o fábrica estatal nueva. Bueno, pues durante Carlos III, en este sentido, sí que se hizo algo más. Aquí os decía, se expandió la fábrica textil de Guadalajara, esa tan importante que os había comentado, la primera de todas, la de paños. En 1780 se expandió la fábrica real de cerámica de Talavera de la Reina. En 1781 se creó una nueva fábrica estatal de lana en Sevilla. Precisamente esto es curioso, se hizo con 700 prisioneros ingleses tras la guerra que habían tenido, aprovechando la protección por la guerra. Claro, tú tienes una guerra, ya los reglamentos comerciales pues ya no funcionan de la misma forma y ya no hace falta yo que aquí acepte el decreto que habíamos firmado en su día, ¿no? Lo que pasa es que en 1873 ya acabó esta fábrica, fue mucho más tarde, pero no pudo con la competencia. Y en 1788 se creó una nueva fábrica de algodón en Ávila. La fecha de 1873 no sé si es un error y han bailado los números, y no sé si es 1783, que me imagino que es eso, ¿vale? No estoy seguro ahora mismo, no creo que sea un año después. Perdón, un siglo después. En cualquier caso, en 1788 también se creó, como os decía, la nueva fábrica de algodón en Ávila, ¿no? Y también hubo, por supuesto, muchas fundaciones de empresas privadas, no todos fueron empresas públicas. ¿Qué pasa? Que las privadas tenían mucho más riesgo de quebrar porque no tenían ese abrazo, ese abrigo del Estado, ¿no? Que les permite, incluso aunque no sean rentables, seguir operando porque les inyecta recursos y financiación pública. Y ahora, para terminar con el vídeo de hoy, vamos a ver qué es lo que hizo Carlos III para liarla tan parda con respecto a las colonias. Y es que es importante entender que ya lo habíamos comentado en su día, los Habsburgo, esa relación con las colonias fue muy particular. No fue igual que la de Inglaterra o Francia o los holandeses. No, fue muy diferente, porque en vez de ser una relación de explotación pura y dura, de colonialismo, de extractivismo, de te quito todos los recursos naturales que puedo y no te doy prácticamente nada a cambio y te mantengo aquí hecho una colonia dependiente para que tengas que sobrevivir gracias a mí, y al fin y al cabo pues que vaya en favor de los intereses de la metrópoli, los Habsburgo habían tenido una relación mucho más de consenso, ¿vale? Por supuesto que había una relación de explotación y de colonialismo, pero era mucho más suave, era mucho más diferente. Y esto en buena medida explica que estas provincias, estas colonias, tardaran tantísimo tiempo en independizarse, al contrario que lo que ocurrió, por ejemplo, en América del Norte, ¿no? Entonces, fijaos que aquí, con el cambio de la dinastía borbónica,
aunque sobre todo con Carlos III hay una ruptura de ese colonialismo que había sido más de acuerdo, más de convenio, y se vuelve a un colonialismo más depredador. No es que se vuelva, no es que lo hubieran tenido en algún momento, sino que se vuelve a esa idea lógica y normal, natural de mi colonia es para que yo extraiga aquí todo el zumo que pueda exprimir, ¿no? Y fijaos, traigo algunas declaraciones, algunos fragmentos que tenemos registros al respecto de personalidades importantes, tanto de las colonias como de la península ibérica y otros territorios españoles, en los que directamente empiezan a recuperar esa idea de que las colonias tienen que ser para favorecer los intereses de la metrópoli. Os leo literalmente. Es irónico que seamos... Esto es 1740, ¿eh? Es irónico que seamos los poseedores absolutos de regiones tan ricas, la fuente de los suministros comerciales de Europa, y que seamos precisamente nosotros los que más carecemos de esta riqueza y abundancia, sirviendo hasta ahora como meros transportadores de las otras naciones. ¿Veis la idea? Nosotros como España no estamos aprovechándonos de las colonias, sino que simplemente estamos casi operando con ellas en igualdad de condiciones y se están favoreciendo también quienes comercian con nosotros desde Europa. No estamos aprovechando esa situación de superioridad o de jerarquía, ¿no? De hecho, los talleres de México y de Puebla eran lo suficientemente productivos ya en esta época como para alarmar a los fabricantes catalanes. Fijaos de lo que estamos hablando, ¿eh? Estos fabricantes catalanes se quejaban con frecuencia del efecto de la competencia colonial sobre sus exportaciones. Y en 1778 estos pidieron a la corona, y leo literalmente, las órdenes más estrictas para la destrucción inmediata de las fábricas textiles establecidas en aquellas colonias. Toma ya. O sea, entendieron perfectamente que se le estaba haciendo mucha competencia y que eso iba en detrimento de su negocio y dijeron, aquí esto tiene que acabar. Y entonces empezaron a pedir a la corona aplicar una serie de órdenes que no se aplicaron en este año, pero que sí se aplicaron más tarde cuando se inició la guerra con el Reino Unido, en 1796. Ahora lo vemos enseguida. Fijaos, más declaraciones, en este caso de Virrey de Nueva Granada, en 1789. La agricultura y la minería son las funciones apropiadas de las colonias. Las manufacturas pueden ser simplemente importadas de la metrópoli. ¿Veis? Esto es lo mismo que entendió muy pronto el colonialismo británico, que dijo, oye, en América del Norte que ni de Blas se empiecen a crear fábricas manufactureras. No, que ellos se encarguen de la agricultura y nosotros hacemos lo difícil y lo que da dinero. Recordad aquello. Bueno, pues eso que no lo había hecho apenas España y que en buena medida explica también su retraso tecnológico y manufacturero con respecto a las potencias del norte de Europa, pues se empiezan a aplicarlo los Borbones, ¿no? Desde un punto de vista individualista y egoísta en lo suyo, ¿no? Porque tengo unas colonias, voy a aprovecharlas para desarrollar mi industria. Más declaraciones, en este caso del virrey del Perú, Gil de Taboada, en 1790. No debe olvidarse que esta es una colonia que debe depender de su madre patria, España, y debe rendirle algún beneficio por la protección que recibe. La dependencia cesaría una vez que no se necesitaran aquí las manufacturas y productos europeos. ¿Veis? Claramente la misma idea. No insisto más en ello. Entonces, ¿qué es lo que fue ocurriendo? Que desde 1765, ya con pleno Carlos III gobernando, a 1778 se fue liberalizando poco a poco, primero para algunas ciudades, luego para algunos sectores, ¿vale? El comercio, abriéndolo a 8 puertos españoles y bajando aranceles. Fijaos, esto es el fin absoluto ya de ese monopolio que tenía la industria española a partir de Cádiz con las colonias. Pero aquí lo que se hace es algo muy sutil, y es que se abre el comercio a España. Ya no es solo Cádiz quien puede comerciar con las colonias, pero se le cierra al resto del mundo. Las colonias americanas, que desde 1700 ya habéis visto que podían tener más vínculos, y aparte que tenían contrabando, por supuesto, ¿no? Pero podían tener más vínculos con otras potencias extranjeras. A partir de 1765 esto se empieza a poner en vereda, es decir, no, las colonias para nosotros, las colonias para que solo comercien con la metrópoli. Fijaos que esto fue ocurriendo un poco a poco con este tipo de liberalización, que fue el fin de esta situación de monopolio que os decía, y también el fin de esa situación de colonialismo de consenso, podríamos decirlo, ¿no? Como lo comentan algunos historiadores. Entonces, fijaos, a partir de esta liberalización,
los productos españoles inundaron las colonias. Claro, ahora ya no tenía que salir el producto. Vosotros imaginaos, el producto de Galicia, el producto de los paños de Guadalajara, tenía que ir hasta Cádiz y a partir de ahí pasar por un montón de protocolos para que luego pudieran llegar a las colonias. Bueno, pues esto se liberaliza, se quitan muchas limitaciones y ya el producto puede salir de Galicia, puede salir de otra parte de España, al fin y al cabo, para llegar a las colonias y con muchas menos limitaciones. Así que se inundan las colonias de productos españoles manufacturados, y eso lo que hace es lastrar, perjudicar a la incipiente industria latinoamericana, ¿no? De hecho, en los años 80 ya hubo muchas quiebras empresariales y la industria local menguó. Tenemos los textiles de Tlaxcala, por ejemplo, los de Cochabamba, los de Quito, los de Río de la Plata y también los vinos de Cuyo. Todo eso fue una industria que sufrió esta apertura comercial porque de pronto se inundaron un montón de productos que eran más competitivos y contra ellos no podían, pues al fin y al cabo, hacerle frente, ¿no? Y por último, esto cambia, pero se radicaliza con la guerra de 1796 con el Reino Unido, como os comentaba, tan famosa que luego va a acabar en 1805 con la batalla de Trafalgar, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con este estallido de guerra? Bueno, pues como os decía antes, cuando hay una guerra ya las cosas no pueden operar como antes, mucho más difícil poder hacer que se cumplan las reglas, y entonces las colonias españolas dicen: nos saltamos todas estas reglamentaciones y reglas que nos han impuesto. Y lo que hacemos es comerciar como poco, no con el Reino Unido, pero como poco con otras potencias de América del Norte sobre todo. Entonces, con Estados Unidos sobre todo. Pues la idea era que nos dejen en paz, que ahora no, ya que está liado con la guerra, podamos hacerlo, ¿no? Entonces, eso tuvo una reacción por parte de la monarquía española, que dijo: oye, se acabó. Esto ya es con Carlos IV, obviamente, que es: vamos a radicalizar lo que antes teníamos, vamos a ser más estrictos con las colonias. No puede ser que ellas mismas aquí se rebelen frente a esta situación y empiecen a comerciar en libertad con otros sitios. Primero fue La Habana, luego fueron otras regiones y al final la monarquía española tuvo que ceder porque estaba en una situación de guerra muy delicada y no le quedó más remedio. Fijaos, pongo aquí una declaración de Jorge Escobedo, visitador general del Perú, también intendente de Lima y consejero de India. Son países, refiriéndose a las colonias americanas, de los cuales tenemos que exprimir el zumo, literalmente, literalmente dijo esto a finales del siglo XVIII, ya cuando se había fortalecido esta visión de las colonias tienen que ser para explotarlas y se acabó, y que no nos cuenten milongas, que eso es lo que ha hecho Inglaterra y por eso se ha desarrollado, básicamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? En 1800, todavía en plena guerra con el Reino Unido, se prohibió el establecimiento de fábricas de manufacturas en las colonias, o sea que ya se pusieron super punky, super heavy con esto y dijeron: se acabó, ninguna fábrica más. ¿Recordáis que Carlos I era muy permisivo? No pasa nada, siempre que no haya contrabando, siempre que no entre en conflicto con la fábrica española, no hay ningún tipo de problema. Bueno, pues aquí tenemos a Carlos IV, muchos años después, haciendo exactamente lo contrario, es diciendo: se acabó, no se pueden fundar nuevas fábricas manufactureras. En 1801 se aprobó otro decreto, y leo literalmente de cómo se llama el decreto, sobre el establecimiento excesivo de fábricas y maquinaria en oposición a las que florecen en España y que están destinadas a abastecer principalmente a nuestras Américas, ¿vale? Un decreto para que no se desarrolle ni se inicie prácticamente en algunos sectores la industria manufacturera en Latinoamérica. Y se dio también instrucción a los funcionarios para que averiguaran el número de fábricas en sus distritos y, literalmente leo, efectuaran su destrucción por los medios más convenientes que pudieran idear, aunque fuera apropiándose de ellas el tesoro real con el pretexto de hacerlas productivas. ¿Habéis visto qué cambio tan drástico? Esto fue sobre todo con Carlos III, ya con la guerra con Inglaterra y con el Reino Unido, pues esto se dispara, se vuelven mucho más punkis y ya podéis imaginar en qué acabó eso, ¿no? Muchas protestas, muchas rebeliones y al final, a partir de 1820, pues la independencia de muchísimas regiones, ¿no? Entonces, para terminar, aquí os traigo la evolución económica, teniendo en cuenta que son datos que hay que cogerlos con pinzas, recordad, pero la evolución económica durante el siglo XVIII que acabamos de ver fue bastante positiva. De hecho, me atrevería a decir muy positiva. Y vuelvo a lo mismo, qué casualidad que en una época en la que se empieza a aplicar políticas para desarrollar tu propia industria a través de prácticas proteccionistas de todo tipo, te vaya mejor la economía. Y no solo la economía, también la evolución demográfica. O sea, España estaba ganando mucha población, sobre todo en la primera mitad del siglo XVIII.
Esto no es casualidad, es lo de siempre, no es casualidad. Cuando tú desarrollas tu industria, tu economía funciona mejor y la actividad económica se dispara y opera mejor. Es verdad que en términos de crecimiento de Producto Interior Bruto, que esto está en escala logarítmica, no lo olvidéis, no es lo mismo cuando se pone en relación con la población, ¿vale? Entonces aquí tenéis, si miramos el Producto Interior Bruto per cápita, que también hay que cogerlo con pinzas, vemos que durante toda la guerra de sucesión, pues desde luego no triunfó mucho la economía española, no prosperó mucho, pero cuando se inició todas esas prácticas proteccionistas a partir de 1715, ahí lo podéis ver perfectamente en este gráfico, a través de las políticas de Felipe V, la economía española fue muchísimo mejor. ¿Y cuándo acaba? Pues evidentemente, fijaos ahí, 1750 y algo, cuando se empieza a, bueno, en verdad, a decir verdad, en 1752 hubo una hambruna muy importante por malas cosechas y tal, pero qué casualidad que justo cuando el proteccionismo se empieza a suavizar, ya el Producto Interior Bruto per cápita se estanca, y por supuesto ya luego con las guerras con el Reino Unido, pues la cosa se queda absolutamente estancada y habrá que esperar a la época posterior a las guerras napoleónicas para que de nuevo el Producto Interior Bruto per cápita fuera a crecer. Pero por supuesto que el proteccionismo no es el único factor que explica el crecimiento de la economía española, por supuesto, pero es muy importante y creo que esto lo deja bastante claro. Felipe V fue muy intervencionista, se preocupó mucho por la industria, también el resto de Borbones de este siglo, pero no tanto, y eso es coincidente con una época de crecimiento económico y esplendor económico dentro de lo que cabe, ¿no? Es importante también resaltar que tanto Francia como Inglaterra en esta época crecieron más en términos económicos y también crecieron más su población, ¿no? O sea que España fue bien, sobre todo mucho mejor que en el siglo XVII, pero oye, que en realidad siguió ampliándose la brecha con respecto a esas potencias europeas. Así que, ¿cuáles son las conclusiones? Aquí está. Y leo literalmente un extracto de uno de los libros que me he leído para preparar este vídeo, que es de González, publicado en el año 2003. Leo literalmente: la política económica del siglo XVIII se basó en dos pilares: industrialización y proteccionismo, dos ideas clave de la época de los reyes católicos y que se perdieron poco después. Blanco y en botella, es lo mismo que yo he dicho, pero aquí resumido en una frase absolutamente ilustrativa. ¿Qué más? Tenemos que eso fue una época de crecimiento económico y demográfico, aunque inferior al de Francia e Inglaterra, como he comentado, no es casualidad. Que a pesar de todos los intentos que hemos comentado por industrializar el país, la industria española no se modernizó mucho, excepto la algodonera en Cataluña, que sí le fue muy bien, ya sabemos, por todas esas prácticas proteccionistas, por esa rebelión de los propios fabricantes catalanes. ¿Y por qué no se modernizó mucho? Bueno, pues porque partía de una tecnología inferior, como vimos ya con el siglo XVII, porque tenía un clima y una orografía adversa, lo hemos comentado en muchas ocasiones, porque tenía poca dotación de recursos, porque tenía cuello de botella en el transporte, porque la orografía complicadísima, pero si encima no tiene buenas infraestructuras, pues peor todavía. Una política inefectiva, aranceles internos, todavía había aranceles entre los diferentes reinos o antiguos reinos españoles. Pero sobre todo, porque su sector agrícola, que es la base para la industria, no se modernizó apenas. Y este ha sido siempre el principal problema económico de España, que es que no ha tenido nunca una reforma agraria importante. Y da igual que te pongas en el siglo XV que en el siglo XIX, que siempre es el mismo problema. Y la última conclusión: el libre comercio con las colonias, decretado por Carlos III, fue un retorno a una idea primitiva de colonias y a una división cruda del trabajo, después de un largo periodo en el que el consenso había permitido un cierto grado de crecimiento más autónomo. Las colonias crecían de una forma autónoma sin necesidad de depender económicamente de una forma tan extrema con respecto a la metrópoli. Esas reacciones se dieron, obviamente, fueron la rebeldía en un primer momento y finalmente la independencia. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.